Buenas noches con todos. Hoy nos damos una cita aquí para realizar una entrevista a Gabriel Villalba, director de Nueva Acrópolis, Santo Domingo. Hoy día vamos a realizar un conversatorio de acuerdo con el tema del padre en la educación, maestro o amigo. Buenas noches, Gabriel, ¿cómo estás? ¿Cómo has pasado? Gracias Edwin. Muy bien, la verdad que es realmente grato compartir estos nuevos espacios. Tenemos público en nuestra sala en presencial y también tenemos un público virtual. Así que bueno, pues vamos a hablar de este tema tan interesante que es el ser padres. Claro, me parece muy bien. Empecemos pues con un concepto, a tu parecer, ¿qué es el padre en sí? Bueno, generalmente se lo toma desde el punto de vista biológico. Generalmente se habla del padre desde la perspectiva sanguínea, ¿no? Y es una realidad connatural al ser humano. Los seres humanos tenemos esta realidad biológica, venimos de nuestra madre, de nuestro padre, y hay esa relación. Incluso a veces se dice, ¿no? Sangre de mi sangre, ¿no? Y hay esa suerte de sentido de pertenencia. Sin embargo, el ser humano evidentemente es más que una simple realidad biológica. Sabemos que no siempre existe la posibilidad de crecer junto a tu padre biológico. No siempre el padre biológico cumple con las funciones del padre propiamente tal, y aparece entonces otra figura que de alguna manera suple y llena ese espacio sin tener necesariamente ese vínculo sanguíneo. Entonces vemos que el concepto del padre va más allá de lo sanguíneo, que nuestra realidad como seres humanos supera lo estrictamente material, lo estrictamente físico. El ser humano es un ser humano que se mueve también en el ámbito metafísico, en el ámbito que está más allá de lo material, donde están los sentimientos, donde están los pensamientos, donde están los ideales. Y también podemos entonces tener un hijo que no necesariamente sea sanguíneo, pero al cual lo sentimos como tal, ¿no? Es decir, para aclarar un poco a mi entender, la figura, la palabra, el rol del padre, tanto padre como hijo, va más allá de lo biológico, de lo fisiológico, es más bien, representa un símbolo más allá de lo humano, ¿no? O sea, representa un símbolo, padre e hijo, Sí, maestro y alumno. justamente hay esa relación, ¿no? Si en lo biológico está el padre y el hijo, en lo humano estaría esa relación maestro-discípulo. Y claro, son palabras que hoy usamos muy poco. El vínculo entre maestros y discípulos es un vínculo que en nuestra época casi que desconocemos. Muy pocas personas están dispuestas a ser maestros y muy pocas personas están dispuestas a ser discípulos, porque involucra una entrega, involucra una dación. Extrañamente, algo similar a lo que sucede ahora con la paternidad o maternidad biológica también. Cada vez hay menos personas dispuestas a asumir ese rol y asumir ese desafío, porque de alguna manera hemos caído en una suerte de egocentrismo y nos centramos únicamente en nuestra realidad personal y nos es muy difícil ver más allá. Pero efectivamente, la realidad del ser humano supera las limitaciones biológicas, como decía antes, y siempre han existido ejemplos, incluso en la historia, relevantes, de hombres que han asumido un rol de padres, de hijos adoptivos que han asumido ese rol, y más allá de la vinculación sanguínea está ese vínculo de alma, ¿no? Esa decisión de unirse a ese ser humano, acompañarle a ese ser humano en ese proceso de desarrollo, de crecimiento, de maduración. Un vínculo que se forma tanto con el padre como con el hijo, que va más allá de lo sanguíneo, es una especie de que los dos entregan parte de sí para formar ese vínculo. Y es una suerte de dar y recibir, ¿verdad? Sí. Los dos tienen que estar dispuestos. Una pregunta, el padre, unos dicen que el mejor amigo que una persona puede tener es el padre. Otros dicen que un padre es el mejor maestro que uno debe tener. ¿Cuál es tu postura ante esas dos palabras, esos dos roles que puede tener un padre, amigo o maestro? ¿Se relacionan tal vez? Mira, pienso que es muy importante esto de clarificar los conceptos, ¿no? De clarificar las ideas, porque el amigo es un vínculo que normalmente
tú realizas entre un par. ¿Qué significa un par? Alguien que está a tu nivel, alguien que es tu igual, que consideras tu igual. Y por eso es que tu amigo incluso puede ser tu confidente, ¿no es cierto? Porque de alguna manera sabe lo que tú estás experimentando, entiende tu situación y te puede ayudar y te puede guiar y te puede acompañar. Tener un amigo es algo muy especial, ¿no? También es algo muy poco común en nuestra época. Estamos más acostumbrados a tener socios, cómplices, compañeros, pero cada vez muy pocos amigos. Pero el amigo es algo que se va haciendo, es un vínculo que tú lo puedes hacer con diferentes personas a lo largo de tu vida. Y es un vínculo que tú vas a cultivar. En cambio, el rol del padre o del maestro es un rol muy especial, es un rol muy particular y es algo que muy difícilmente tú encuentras a lo largo de la vida, ¿no? No es algo tan sencillo de encontrar. Pienso que es como una suerte de un mal negocio cambiar un padre, cambiarlo, ¿no?, al padre por amigo, porque amigos lo puedes hacer a lo largo de tu vida muy, muy fácilmente. Un amigo es algo que surge muchas veces de una manera tan natural. El rol del padre es un rol más complejo, sin duda es más complejo, al igual que el rol del maestro, porque el padre como el maestro tiene que conducir, tiene que formar, tiene que tal vez dar ejemplo y tiene que ser incluso, tiene que tener una faceta de severidad, no tanto de algo feo o una suerte de maltrato, tal vez, sino severo en el sentido de ser muy claro y de ser muy específico en lo que demanda, en lo que espera, porque el padre de alguna manera es ese elemento que tracciona, que permite una suerte de evolución, al igual que el maestro. El maestro nos pide ser mejores, el maestro nos pide asumir desafíos, el maestro nos pide asumir retos y confía y ve cosas que a lo mejor nosotros no vemos, ¿no? Pero las ve y por eso nos lo demanda. Entonces, ese rol un poco más fuerte, tanto del padre como del maestro, es tal vez lo que genera una suerte de temor en muchas personas y no es tan sencillo asumirlo. Entonces no me siento a lo mejor con la autoridad, no me siento a lo mejor con la capacidad de ser ejemplo o de pedir que esta persona se comporte de una manera que a lo mejor yo no alcanzo a hacer. Y por eso es que tal vez es más fácil decir, no mejor somos amigos, ¿no? Mejor somos amigos. Y ahí la cosa se relaja porque, fíjate, se relaja porque se vuelve horizontal. En cambio, el padre tiene esa responsabilidad de demandar un mejoramiento, de demandar una mejoría continua. Claro, como estaba diciendo antes, el padre tiene que asumir muchas veces esa parte severa que actualmente la sociedad trata de ignorar, de esconder o de tratar de algo más tipo que se vaya al agresivo, a lo maltrato físico. Y eso se ha visto, esta parte severa del padre se ha visto en varias mitologías, la mitología griega, la mitología nórdica, en las mitologías aztecas también, de acá de nuestras tierras, del continente americano. Y egipcio se ha visto que el padre asume un rol también severo, que le pone desafíos muchas veces a los hijos, ¿no? En este caso, por ejemplo, una analogía, Zeus, que es como un dios, a la vez es el padre de Hércules, de algunos semidioses, y es él mismo quien les pone, digamos, por decir, sus desafíos, sus pruebas. Claro, sus pruebas para de alguna manera u otra preparar al individuo, al hijo, para el mundo, para ser, digamos, llegar a un ser un poco más preparado para el mundo político, para la sociedad, y tratar que esa vez se transmita con las lecciones que aprende cuando le toque ser padre al hijo, que asuma a sí mismo, vaya como una suerte de educación en cadena, ¿no? Una transmisión. Una transmisión. Sí, es que es una energía muy particular y un poco eso es interesante reflexionarlo, ¿no? Tanto la energía de la madre como la energía del padre son energías muy particulares y muy específicas.
y es muy importante que las dos energías existan. Cuando hay una carencia de alguna de las dos energías, evidentemente hay un efecto en la psiquis de ese individuo que experimenta esa carencia. Y es muy difícil llenar ese vacío, porque son energías que complementan lo humano. La energía del Padre normalmente es una energía que, como bien decías, llama al desafío, llama a la aventura, llama a la expansión. Y fíjate que para que esa energía funcione, tiene que estar bien afirmada la energía materna, que es la energía que te da la seguridad, que te da la certeza, que te da la afirmación, ¿no es cierto? Entonces, de alguna manera, tú tienes la seguridad de salir, porque también tienes la seguridad de volver. Entonces, hay la imagen del hogar, ¿no? De la hoguera, del fuego, de ese centro que nuclea, que reúne, que cobija, que acoge, es justamente el punto del cual tú sales, el punto que abandonas, el punto que dejas en la búsqueda, en la conquista, en la aventura, en el descubrimiento, de nada más que de ti mismo, de tu ser interior. Pero luego de ese trabajo externo, vuelves nuevamente a ese mundo interior. Entonces, fíjate qué importante que estén las dos energías, los dos elementos. Para que fluya. Porque si está solamente la energía que nuclea, que centra, falta la energía que llama a la acción, que llama a la aventura, que llama al desafío, que llama al enfrentar la adversidad. Y si está, en cambio, solo la energía que nos hace salir, nos quedamos sin centro, ¿no? Claro. Y perdemos el centro, ¿no? Nos volvemos excéntricos, ¿no? Sin centro. Entonces es muy importante que estén los dos elementos. O sea, el barco sale a alta mar, a navegar, y necesita un puerto al cual regresar. Y ese es el rol de esas dos energías que se complementan perfectamente. No son energías que se oponen, no son energías que rivalizan, no son energías con las cuales hay que batallar. Son energías que nutren nuestra realidad como seres humanos. ¿Tú crees que como debe funcionar la energía tanto masculina como femenina, padre y madre, tú crees que la falta de estos valores, de estos conocimientos de las personas que no se le transmite a los hijos, ha hecho que se pierda ese rol de padre como tal? Y es por eso que hemos visto en la actualidad, en los últimos 50, 30, 40 años, de que algunas personas no asumen el rol de padre. Muchas veces, digamos, dejan los hijos abandonados, no quieren asumir, o aunque tengan los hijos en casa, a veces no les enseñan los valores, no les prestan atención. ¿Crees que eso se debe a la falta de conocimiento de los valores, de esa energía masculina que la persona no ha tenido, digamos, durante su crianza, durante su niñez? ¿Crees que haya influido para que en un futuro tal vez asimismo se pierda esa transmisión de roles, de valores, y por eso muchos hombres, muchas personas no asumen el rol que les corresponde como tal? Lo que sucede es que nuestra sociedad cayó en una suerte de materialismo muy fuerte, muy grosero, y eso hizo que nos tornemos utilitaristas, ¿no es cierto? Entonces, el rol del padre se convirtió en una suerte de proveedor, ¿no es cierto? Y la madre una cuidadora. Y todos los elementos metafísicos, espirituales, filosóficos, quedaron en segundo plano, en segundo lugar. No es tan importante lo que se enseña, lo que se transmite actualmente, incluso más aún cuando se piensa que de pronto una institución educativa es la que tiene que asumir el rol que le corresponde de formar, de educar. Ajá. Cuando ese es un rol del padre y de la madre, ¿no? Cuando se entiende completamente ese rol y no solamente de cuidadores o proveedores, porque eso no es ser padre o madre, es muy básico, muy simplista, muy básico. Simple, muy básico. El rol del padre y de la madre va a la parte humana, a la parte afectiva, a la parte en donde realmente surge el ser humano, porque lo otro es lo básico, es la parte animal, el tener algo que comer. Eso está bien para nuestra mascota. Y aún nuestra mascota necesita un tiempo para jugar, necesita un tiempo de afecto, necesita un tiempo de calidad, no solamente las croquetas, ¿no? Entonces,
más aún cuando hablamos de un ser humano. El ser humano necesita no solamente el aspecto físico, también el aspecto energético, por supuesto que el aspecto emocional, pero también la parte mental y también la parte espiritual. Conversaba alguna vez con un hombre con el que teníamos un diálogo sobre el tema de la paternidad y me decía, yo no sé de qué conversar con mi hijo, yo quiero conversar con mi hijo, pero no sé de qué conversar. Yo de los celulares no sé, de los videojuegos que él juega no sé, los programas que ve en YouTube no tengo idea de qué es lo que ve. Entonces como que no tengo tema de conversación, ¿no? Yo le decía, pero a ti te interesa saber qué es lo que está jugando tu hijo. O sea, ¿realmente ese es un tema de conversación para un padre y un hijo? No. Es un tema de conversación para un padre con un hijo es el valor, la amistad, el amor. O sea, que tu hijo tenga la posibilidad de preguntarte, oye papá, ¿y tú qué sentiste cuando le conociste a mi mamá? O sea, ¿y cuál es la diferencia entre estar enamorado y tener a alguien que te gusta? ¿No? O sea, esa es una conversación que no tiene época. Claro. Esa es una conversación que no hay una brecha generacional para eso. Claro, no hay... No tienes que saber bajar aplicaciones ni nada para hablar de eso. O ¿qué hago con el valor? ¿Qué hago cuando, oye papá, yo... Cuando alguien, digamos, un hijo le dice, papá, tengo miedo de esto, no sé cómo afrontar esto. O vi una injusticia. Exacto. O un profesor cometió una injusticia con un compañero y le puso una calificación que no se merecía. Y papá, tengo que hacer algo, protesto, no protesto, ¿qué debo hacer? ¿Me quedo callado? O digo lo que yo pienso, o digo lo que yo sé, o digo lo... Esa es una conversación interesante entre un padre y un hijo, y ahí es cuando el padre tiene que sembrar los principios, y los ideales, y los valores, con una experiencia práctica. Y viene la otra parte. ¿Cómo le va a hablar de valor si de pronto en él no hay valor? ¿No? ¿Cómo le va a hablar de honestidad si de pronto en él no hay honestidad? Entonces, ahí es cuando tanto padres como madres se escabullen de ese tipo de conversaciones. Porque esas son las conversaciones que los hijos necesitan y son las conversaciones que de alguna manera te desnudan. Claro, y es que muchas veces son incómodas. Uno a veces con sus padres, a veces como que le cuesta, a veces un poquito hablar de esos temas, y a veces hay padres que también no les gusta, también se hacen, digamos, esquivan la conversación, o se vuelve una suerte de compinche también, a veces cuando le solapan las cosas al hijo y no le enseña como tal el camino que debe ser, lo correcto, lo que debe hacer, sino que muchas veces se vuelve una suerte de pana, de amigo como tal, pierde el rol, y el hijo pues de cierta manera sabe que no está aprendiendo, digamos, no lo ve como un rol de padre. Perdió autoridad. Perdió autoridad. Perdió autoridad. Y la autoridad es algo muy, muy interesante porque la autoridad no es algo externo. La autoridad no es algo que a ti te den. La autoridad no es un poder. O sea, yo te puedo dar un poder. Cuando tú vas a una empresa y te ponen una etiqueta aquí en la solapa, ese es un poder. Porque de pronto puedes entrar al segundo piso, puedes entrar al tercer piso, puedes entrar a esa puerta que solamente Solo los que personal. tienen... Claro, solo personal autorizado. Eso es un poder. Los poderes son externos. Como en la realeza, ¿no? Te ponen la corona, te ponen el cetro. Los poderes son externos. La autoridad es interna, ¿no? La autoridad es interna. La autoridad es el resultado de una consecuencia en tu pensamiento, en tu sentimiento y en tu acción. Cuando tú eres consecuente, cuando tú has logrado integrar estos elementos en cualquier ámbito de tu vida, podemos decir que tienes autoridad para hablar de eso. ¿Sí? Y tienes autoridad para hacer referencia a eso, ¿no es cierto? Tienes autoridad. ¿Por qué? Porque has integrado esos elementos. Y luego nos encontramos con esos desequilibrios, ¿no? Que de pronto alguien que tiene poder no tiene autoridad. Entonces imagínate, y ahí viene la crisis. Porque yo como padre tengo el poder para mandarle a mi hijo a la habitación castigado, por ejemplo. Porque soy el mayor, porque soy adulto, porque soy el padre, tengo el poder. Pero no tengo la autoridad. Entonces, ¿qué sucede? ¿Qué es lo natural que suceda ante alguien que tiene poder, pero no tiene autoridad? La rebelión. El hijo se revela. Claro, la rebelión, la rebeldía es lo natural, porque está
usufructuando de un Abuso de lugar poder, que no le corresponde, claro, claro. de un lugar que no le corresponde. Entonces, me está dando órdenes y me está diciendo y me está pidiendo cosas que no hace. Es como que la persona le ve algo sin sentido, órdenes ya por el abuso de poder, así como que... Entonces, no tiene autoridad, abusa del poder, ya, el rato menos pensado sale, ¿no? de ese espacio. Ahora, he escuchado, porque he tenido panas con los que yo he conversado y suelen decir a veces que no quieren ser padres porque no se sienten preparados. ¿Qué les podría decir o cuál podría ser la causa, la razón de por qué una persona no quiere asumir su rol de padre, tal vez porque no se siente preparado o cree que un padre, o sea, debe estar preparado como tal al 100% y no se aprende en el camino, tal vez? Tal vez por los ejemplos que vieron. Sí, exacto, la experiencia que... No sabemos. La verdad que sí es cierto que hay que estar preparado. Claro. Sí es cierto, o sea, pero también es cierto que nunca se está completamente preparado. Exacto. Es como cuando tú quieres dar una clase, ¿no? Sí es cierto que tienes que prepararte, pero también es cierto que nunca vas a estar completamente preparado. Hace falta una suerte de arrojo, una suerte de valentía. Y también consideremos lo que habíamos dicho en un inicio. El ser padre no solamente es tener un hijo biológico. Claro. Tener un discípulo, tener alumnos, tener personas a las cuales tú guías con tu ejemplo, que proteges, que cuidas, haciendo las cosas bien, también es asumir un rol, ¿no? Una especie de paternidad. Sí, un rol pero hay que hilar fino, ¿no? Y de pronto una suerte de trabajo interno, de honestidad, preguntárselo uno mismo, ¿no? ¿Qué me limita a dar este paso, ¿no? A lo mejor puede ser que realmente no me siento preparado, no me siento listo, o tal vez puede ser egoísmo, o tal vez puede ser vanidad, ¿no? No sé, pero sí hay que hacer un trabajo interno de introspección y ese diálogo interno que es parte del ejercicio filosófico, ¿no? Sincerarse con uno mismo. Actualmente en la sociedad el rol de padre ha sido muy, por decir así, muy caricaturizado, se puede decir la palabra. Ha perdido cierto simbolismo que hay detrás de la figura del padre, tan solo simplificando, es una persona que tiene hijos y ya, ¿no? ¿Verdad? Sí. Actualmente también influenciado por la sociedad de consumo que vivimos hoy en día, ¿no? Muchos dicen que, o sea, ha habido padres, ¿no? Personas que, no padres, pero que tienen un hijo y dicen que con que ya les den el dinero, les provean la parte económica, ya, su rol está hecho y hay el resto que vea la madre, cómo lo cuida, ¿no? Esa es la parte más fácil, esa es la parte más sencilla y esa es una salida cómoda, muy cómoda. Lo que sucede es que siempre estamos buscando lo cómodo y un poco ahí volvemos a lo que tratamos de hacer en la Escuela de Filosofía en Nueva Acrópolis, ¿no? Descubrir la mejor forma de hacer lo que estamos llamados a hacer, ¿no? Porque, mira, siempre podemos preguntarnos cómo hacer las cosas de mejor manera. Cómo ser un mejor hermano, por ejemplo. Cómo ser un mejor hijo también. Cómo ser un mejor padre, por supuesto. Cómo ser un mejor empleado, cómo ser un mejor jefe. Siempre se puede ser mejor. Pero hay que preguntarse cómo puedo ser mejor y hay que querer serlo. Si yo la verdad que no me interesa cómo hacer mejor las cosas y tampoco quiero hacerlas mejor, sino que simplemente quiero salir del paso, cumplir con lo básico, cumplir con lo mínimo. Esa es una postura muy simplista, muy mediocre, muy floja, muy egoísta, básica. Yeah. Y con eso no se puede hacer grandes cosas, con eso no se puede construir grandes cosas. La verdad es que una persona que piensa únicamente en sí mismo ni siquiera va a poder hacer una pareja, peor una familia, porque para hacer una pareja ya tienes que pensar en el otro. Y para hacer una familia tienes que pensar en el otro y en el otro, ¿no? Sí, es un poco de su zona de confort, sí, de ensimismado. Y esa era la parte interesante, ¿no? De que la conciencia se iba ampliando y de alguna manera la conciencia se podía ampliar a la familia y también se podía ampliar a la nación y también se podía ampliar a la humanidad. Son diferentes estados de conciencia,
pero el ser humano tiene acceso a esos estados de conciencia. El ser humano puede escalarlos y de alguna manera quienes están llamados a hacerlo deben hacerlo. Y quienes no, pues vivir ese estado de conciencia que les es natural y buscar ir despertando esa curiosidad por superar esos límites, por salir de ese, como tú decías, de ese estado de confort, de bienestar, y descubrir que más allá de aquello que parece que no es para mí, de pronto descubro que encuentro cosas muy, muy valiosas, que no conocía, que no sabía, que no esperaba que iban a estar allí. En las familias se ha visto cómo de generación en familia, al menos en la generación de los 70, 80, no todas las familias, ¿no? Pero la mayoría se ha visto que el padre muchas veces es visto como alguien autoritario, machista, y eso muchas veces se ha ido pasando, se ha ido transmitiendo de generación en generación. Una persona actualmente, con ayuda de la filosofía práctica, puede eliminar un tanto ese no se podría decir ese karma, pero esos no valores, antivalores podría decirse, esas prácticas, malas costumbres adquiridas de generación en generación en la familia, y cambiar para tratar de llevar un legado, tal como padre a mi familia, a mi apellido, a mi sangre, de una manera mucho más, no tradicional, sino retomando los valores que le son propios al hombre, al ser humano, tomar ese rol de maestro, que muchas veces se ha visto manchado en las generaciones como digo, las generaciones familias del tiempo antiguo, que muchas veces ahora muchos dicen que tal persona, mi abuelo, mi bisabuelo era machista, que es verdad, ¿no? O sea, muchas veces, para no entrar en detalles ni meternos en muchos líos, muchas veces sí es verdad, pero por la falta de conocimiento o de estas buenas prácticas, de esta pérdida del rol que se ha ido perdiendo a lo largo de generaciones. Con la ayuda de la filosofía lo podemos de alguna manera u otra romper, como decir, ese ciclo, y tratar de hacer las cosas un poco retomando los valores que son más del caballero que del animal, ¿verdad? Sí, y también con la filosofía podemos tratar de no caer en esto de juzgar tan fácilmente, claro, ¿no? a generaciones que nosotros no conocemos, que las vemos desde nuestra época, las vemos desde otra perspectiva, no conocemos el entorno, no conocemos con claridad lo que pensaban, lo que sentían, no entendemos muchas veces lo que hacían y por qué lo hacían. Y claro, desde esa ignorancia es muy fácil juzgar. Entonces, sin justificar, evidentemente, cosas extrañas que sí pueden haber existido, pero hay que tener ese cuidado de no pretender juzgar realidades que no conocemos. Claro. Pero sí es cierto también que hay una suerte de caricatura, ¿no? Como tú decías, de lo que es del padre, una caricatura de la madre. Y justamente para salir de esas caricaturas, para salir de esos clichés, para salir de esas posturas artificiales y rígidas, es que la filosofía nos permite entendernos a nosotros mismos, entender nuestro entorno y entender en qué dirección nos estamos moviendo hacia el futuro. Porque evidentemente venimos de una época en donde han sucedido muchas cosas que hoy en día ya no funcionan y ya no se pueden aplicar y no pueden seguir de esa manera. Y tenemos que tener la capacidad y el valor de pensarnos diferentes para generar un mundo diferente también. Y si no somos capaces de pensar diferente, si no somos capaces de sentir diferente, va a ser muy difícil que exista un mundo diferente. Entonces tenemos que ayudarnos de la filosofía para romper esos esquemas, para romper esas caricaturas y salir a un descubrimiento. En la escuela de filosofía no pretendemos decir cómo ser hombre, cómo ser mujer, cómo ser padre, cómo ser madre. No es ese el rol de una escuela de filosofía. Una escuela de filosofía no es un lugar en el que te van a decir qué hacer o qué pensar o qué sentir. Eso no sería una escuela de filosofía. Una escuela de filosofía es un lugar donde tú tienes la oportunidad de nutrirte para hacer un trabajo interno de descubrimiento, ¿no? Y en ese autodescubrimiento lograr una afirmación que te dé el valor para hacer lo que tú consideres que sea necesario hacer, ¿no? Y si tú consideras que no necesitas tener hijos, pues no los tienes.
Y si tú consideras que para ti tener hijos es importante, pues los vas a tener. Y si tú consideras que además de tener hijos, el ser humano puede tener también discípulos, y además de tener padres, también puede tener maestros, y además de tener hermanos, puede tener compañeros, lo vas a vivir, pero es en función de lo que tú puedes ir entendiendo y descubriendo. Entonces, no es un poco poner formas nuevas. Yo creo que estamos en una época de búsqueda de nuevas formas. Hay muchas formas que sí, como decías, vienen de antes y están o caducas, obsoletas o desgastadas. Claro. Entonces, sí estamos viendo y viviendo la necesidad de una nueva forma, ¿no? De una nueva forma, y parte del ejercicio filosófico a la manera clásica, porque siempre las escuelas de filosofía han buscado una respuesta para su época. Parte de ese ejercicio es de encontrar la respuesta. ¿Cuál es la mejor forma de vivir ahora en este mundo? Esos ideales que tú mencionabas, ¿no? Como el de la dama o del caballero. ¿Se puede vivir ese ideal en este mundo? Y si la respuesta es sí, ¿cómo? ¿De qué forma lo puedo hacer? ¿No? Evidentemente, las formas antiguas con capa y espada, por más que el romanticismo nos haga pensar que es muy interesante, muy chévere, esa forma no será eficiente, no será la de ahora. Habrá que buscar una nueva forma, en donde lo importante sean los principios, en donde lo importante sean los valores y aquello que esa persona esté dispuesta a vivir. Que esté dispuesta a asumir los retos, los desafíos que le sean propios a través de la vida, del camino del filósofo. Muy interesante está el tema, ¿no? Más que todo diría yo que la sociedad, o sea, para una sociedad que actualmente ha perdido, ¿no? Todo ese tipo de valores, no de valores, pero de conocimientos que vienen desde ya, que son desde el principio de la sociedad del hombre, ¿no? Que se ha perdido, se ha hecho una caricaturización, simplificación. Entonces hay que tratar de recalcar siempre, ¿no? Eso, ahí es como entra en juego la filosofía, que nos ayuda, nos da las herramientas para conocernos nosotros mismos y nosotros mismos poder buscar cómo hacer, buscar el cómo, el por qué, el cómo y el para qué voy a hacer esto. Conocer también mis límites, lo que yo puedo hacer como tal persona aquí, actual y ahora, ¿no? ¿Verdad? Entonces, interesante mucho el tema de la paternidad. Tengo una pregunta, en este caso, como hablamos, ¿no? de que en la actualidad muchas veces esa figura de paternidad ya se ha perdido, muchas veces porque a veces no se puede dar teléfono y que vea aplicaciones hasta, y esa es la paternidad para ellos, ¿no? Entonces, para una persona que en este caso tuvo esa falta, porque como tú dices, hay un hogar, ¿no? Pero que en la actualidad muchas veces hay ocasiones en las que no se cumple esa función, entonces no está completo el hogar. Y la persona de alguna forma no adquiere ese conocimiento, que lo busca a través de él mismo y de alguna forma entonces empieza como a buscar diferentes conocimientos, diferentes maestros, pero es como necesario encontrar un maestro o en este caso es necesario el maestro o puede ser uno mismo siempre como buscando la respuesta a uno mismo. ¿Cómo sería en este caso? Es muy difícil encontrar a alguien que llene ese espacio. Si se lo encuentra, sería un privilegio, una maravilla, ¿no? Porque como habíamos dicho antes, es una decisión, ¿no? O sea, yo decido que esta persona sea quien va a cumplir este rol, pero también esa persona tiene que asumirlo conscientemente, ¿no? Tiene que ser de lado y lado. Y eso es muy difícil. Y si se encuentra, es una maravilla, ¿no? En la antigüedad se daba, ¿no? En la antigüedad el rol de maestro y discípulo era eso, prácticamente. El discípulo pasaba a ser un hijo y el maestro pasaba a ser un padre. Hoy estos conceptos de maestro y discípulo prácticamente no existen, ¿no? Hay profesores y estudiantes, ¿no? No hay ese vínculo de maestro y discípulo.
Y justamente no lo hay porque es un vínculo muy interno, es un vínculo muy íntimo, es una apertura de corazón. Y eso en nuestro entorno, lamentablemente, tan superficial, tan rápido, no existe el tiempo para generar ese vínculo. ¿Cuál es el otro camino? Hacer una toma de conciencia, ¿no? Saber que ese vacío existe y no tratar de llenarlo con elementos externos que a lo mejor no van a dar la talla y que a lo mejor van a causar más frustración, y más bien buscarlo en la parte interna, ¿no es cierto? Porque todos nosotros, de alguna manera, estamos completos internamente. Los elementos externos con los cuales nosotros interactuamos tienen el rol de despertar esa parte interna. Por eso decíamos, ¿no es cierto? El padre despierta la energía propia, la madre despierta la energía propia, pero esas energías no están en el padre, no están en la madre. El padre y la madre son artífices de un despertar interno. Y si yo siento la carencia de esa energía, y si soy lo suficientemente consciente para darme cuenta de la carencia de esa energía, pues quiere decir que también tengo la suficiente conciencia para generarla, por cuenta propia, ¿no? Como cuando estamos acampando y tenemos que hacer fuego por nuestros medios, ¿no? Y no queda... Focha, chispa, toca ir con piedrita, uno mismo. Con pedernal, uno mismo. Entonces, es un poco eso, ¿no? O sea, asumir el rol de adulto, ¿no? O sea, hacerse cargo de uno mismo. Y evidentemente que será un trabajo arduo, tal vez difícil, pero al final es lo que cada uno tiene que hacer. Porque como había dicho antes, el padre y la madre son los artífices de que esas energías se enciendan, se activen, pero al final de cuentas es el individuo el que tiene que potenciar esas energías, custodiarlas, mantenerlas, alimentarlas y mantenerlas activas. Si no está ese artífice externo, pues entonces tenemos que nosotros mismos convertirnos en nuestros propios creadores, ¿no es cierto? En nuestros propios artífices. Como esa escultura, esa imagen de esa escultura que se está... uno mismo, sí. Sí, que se está trabajando construyendo a sí mismo, claro. Es que esa es la otra opción, porque una tercera opción sería decir, bueno, yo no tengo esto porque a mí no me enseñaron, porque nadie me transmitió, porque nadie me educó en ese ámbito, entonces siento mucho, disculparán, así soy yo, ¿no? Y ya una suerte de rendición, ¿no? Y de acomodarse a la circunstancia y no hacer nada al respecto. Entonces, no, pienso que hay que salir de esa comodidad y tener la fortaleza de trabajarse a uno mismo y tampoco cerrarse a la posibilidad de encontrar a alguien que a lo mejor, evidentemente sin ser perfecto, porque nada es perfecto en este mundo, pero alguien que sí puede llenar ese espacio. Cuando nosotros en Nueva Acrópolis hablamos de la transmisión de las enseñanzas, nosotros tenemos personas que en el aula de clases asumen la responsabilidad de transmitir una enseñanza, ¿no? Y se convierten en nuestros pequeños maestros. No son los maestros de sabiduría, ¿no? Los grandes personajes de la historia, pero son un ejemplo de generosidad, son un ejemplo de disciplina, son un ejemplo de valor también, ¿no? Porque de pronto tienes que hablar de un tema para el cual no te sientes completamente listo, porque nunca te sientes completamente listo. Habría que ser muy vanidoso para decir, ya, esto lo sé, ¿no? O ignorante, ¿no? Para decir, ya, esto lo sé todo. No, o sea, una persona honesta siempre va a sentir que algo le falta. Entonces, reconocer eso también es muy interesante, ¿no? Reconocer que hay personas que sin ser perfectas están haciendo su mejor esfuerzo. Entonces yo a lo mejor tengo un padre que no es perfecto, pero está haciendo su mejor esfuerzo también. Y a lo mejor tengo una madre que tampoco es perfecta, pero también está haciendo su mejor esfuerzo, ¿no? Y está haciendo lo que puede hacer. Y eso hay que valorarlo. A veces nosotros caemos mucho en perfeccionismo muchas veces. Claro, entonces no es buen padre, no es buena madre, no es buen hermano, no es buena hermana. No. Oye, ¿cuántos de nosotros sabemos hacer a la perfección lo que nos han pedido que hagamos?
No, o sea, hacemos lo que podemos, muchas veces con el mejor de las intenciones. Entonces, hay que valorar también eso, ¿no? Y cada uno hacer ese trabajo interno para irse autocompletando, Fluyendo, ¿no? fluyendo De adentro hacia afuera. hacia afuera. No es la mejor idea buscar elementos externos que me fortalezcan, porque todos los elementos externos son transitorios. Tarde o temprano se van a acabar o no van a estar. Tengo que fortalecerme internamente. Esa es la recomendación de los grandes maestros siempre. Bueno, para concluir, ¿no? ¿Alguna pequeño, no sé, mensajito, conclusión que nos quieras dar acerca del tema en sí para el público? Bueno, un poco recalcar lo último que había dicho, ¿no? Lo perfecto es enemigo de lo bueno. Tenemos que reconocernos seres que estamos en transformación, seres que estamos aprendiendo y reconocer que, como nos enseñan las tradiciones de Oriente, todo está en transformación y todo está caminando en un sendero de descubrimiento. Así que no le temamos a ese misterio, no le temamos a ese ejercicio de descubrimiento. Empecemos por nosotros mismos y valoremos el trabajo de descubrimiento que están haciendo también las personas que queremos a nuestro alrededor. Siempre estamos en constante evolución, nada está quieto en el mundo. Ha sido muy grato tener tu presencia, tu compañía y la transmisión de valores. Un conversatorio muy ameno que tuvimos con el público presente. Gracias. Esperemos hayamos disfrutado todos y que nos vayamos aprendiendo, aunque sea un poquito, ¿no? Siempre se aprende algo nuevo cada día.